Así que esta noche, esto va a ser una introducción a Santiago. No, sé si ustedes se dan cuenta, cada vez que comenzamos un libro, siempre doy una introducción. Y Santiago, la razón por la que damos introducciones, les diré esto, es porque queremos despertar el interés. No quiero que solo vengas aquí para averiguar qué dice Santiago el martes por la noche. Quiero que lo investigues por ti mismo. Así que creo que estas introducciones te harán profundizar en el libro de Santiago y lo investigues por ti mismo y obtengas más que solo una noche de martes en tu propio estudio personal. Así que llegamos a Santiago y muchos de nosotros conocemos el libro de Santiago porque es literalmente un libro lleno de un montón de imperativos. Lo notarás bastante rápido, pero veamos esto. ¿Qué es el libro de Santiago? Y diría esto, si tuviera que resumirlo en una oración, el libro de Santiago es poner en acción tu fe. Esa es forma abreviada. Ahora para el resto, durante la próxima hora y media, voy a profundizar en eso. Estoy bromeando, no voy a hacer eso. La introducción será más corta, pero quiero que tomes notas porque necesitas saber mucho sobre Santiago antes de que realmente entremos en Santiago. Así que este libro clama, o tu fe en cierto sentido, cuando lees este libro, clama por obediencia. Es el tipo de cosa que dice, bueno, tienes fe, ahora demuéstramelo. Tú, ¿sabes? Eso dice, mira esto, ve a Hebreos para dar una mejor comprensión de esto. En Hebreos capítulo 2 nos da una breve idea de lo que diría que todo Santiago está tratando de decirnos. Y Hebreos 2 dice esto, por esta razón debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, para que no nos deslicemos de ello. Porque si las palabras habladas a través de ángeles resultaron inalterables y cada transgresión y desobediencia recibió una justa penalización, ¿cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? Y esa es una pregunta retórica. ¿No escaparás si la descuidas? Y Santiago está tratando de llevarnos a ese punto en el que decimos, ¿hay alguna manera de tener una salvación? Tener esta salvación y ser negligente con ella, porque Santiago no da lugar para eso. No hay lugar, en cierto sentido, para los cristianos perezosos, ¿verdad? No hay lugar para eso. No hay lugar para los creyentes a tiempo parcial. No hay lugar para los santos a medias. No hay lugar para seguidores falsos. Mira, Dios no tiene una oficina de desempleo para los creyentes. No hay forma de que digas a ti mismo, mantengo esta fe y pertenezco a este reino. Pero seré como un trabajador, como dice en Lucas 9:62. Ninguno, después de poner sus manos en el arado y luego mirar hacia atrás, es apto para mi reino. Esas son las palabras de Cristo. Esta epístola es el matrimonio de la doctrina y la ética, la teología y la iglesia, las convicciones y la vida. Así que antes de dar un breve resumen del libro en sí, una especie de resumen de 25,000 pies sobre este libro, pasándolo muy rápidamente, quiero darte un poco de información que es bastante útil sobre Santiago mismo. Si lees el libro, y no creo que nunca, pausemos y digamos, bueno, la primera palabra en este libro es Santiago. Ahora te has detenido y te sientes culpable de decir, nunca he investigado quién es Santiago, qué motiva a Santiago, qué hizo que Santiago se levantara de la cama por la mañana. Bueno, la Biblia tiene mucho que decir sobre él. Primero que nada, Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo.
Hombre, esos son unos zapatos grandes que llenar. Medio hermano. El Señor Jesús se menciona en Mateo 13:55. ¿Ves esto? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Estaban haciendo esta pregunta después de ver las obras de Jesús y las personas que las veían en Nazaret y estaban diciendo estas afirmaciones sobre Cristo, negando quién era, y dicen esto, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No son estos solo Jesús, como el resto de la familia, excepto María? Santiago no creía en Jesús al principio. Nos dice eso en Juan 7:5, que ni siquiera sus hermanos creían en él. Pero más tarde, entre la resurrección de Jesús y los 40 días que pasa con sus discípulos justo antes de su ascensión, Santiago llega a creer en su hermano, no solo como su hermano, sino como el Mesías, el Cordero de Dios. Más tarde se le aparece, volvamos a 1 Corintios 15, para que podamos ver el relato de lo que dice aquí, porque podríamos pasar por alto y simplemente decir como, está bien, Santiago es este tipo, pero necesitamos ver, en cierto sentido, qué es lo que lo trajo. No necesariamente tenemos un relato de su conversión, pero podemos ver las consecuencias de estas cosas. Dice esto en 1 Corintios 15, empecemos en el versículo 6. Después de eso, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales permanecen hasta ahora, pero algunos han caído dormidos. Así que algunos han muerto en el versículo 7. Luego se apareció a Santiago y después a todos los apóstoles. Hay algo que decir. La Biblia no desperdicia palabras. Así que cuando dice que se apareció a Santiago, hay algo sobre lo que Dios iba a hacer con Santiago, este medio hermano de Jesús, después de que se le apareció. Más tarde vemos en Pentecostés, recuerda en el capítulo 2 de Hechos, leemos que antes de Pentecostés hubo esta reunión. Así que volvamos al capítulo 1 de Hechos para ver esa reunión. En Hechos 1, comenzando en el versículo 12. Luego regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Olivete. Ese es el monte de los olivos, ¿verdad? Que está cerca de Jerusalén, a un día de camino en sábado. Cuando entraron en la ciudad, subieron a la sala de arriba donde se estaban quedando. Es decir, ¿quién estaba allí? Pedro, y Juan y Santiago, y Andrés, y Felipe, y Tomás, y Bartolomé, y sigue la lista. Ese Santiago, hay dos Santiagos que se mencionan allí. Este Santiago es el que estaba allí. Versículo 14. Todos ellos, unánimes, se dedicaban continuamente a la oración. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaba haciendo Santiago allí? Estaban orando junto con las mujeres y María, Jesús, y con sus hermanos. Así que él estaba allí. ¿Quién estaba allí? Sibilas, Santiago, el hermano de Jesús, su madre y el resto de sus hermanos. Así que vemos que ahora esto se ha vuelto absolutamente real para Santiago. No hay vuelta atrás. Así que podríamos concluir que Santiago, solo un capítulo adelante, no vamos a leer el relato de Pentecostés, solo unos pocos versículos más, ocurre Pentecostés. Podríamos presumir que Santiago estaba, y el Espíritu Santo cayó sobre Santiago como cayó sobre el resto de las personas que creyeron. ¿Qué le sucede a Santiago? Santiago se convierte en el pastor de la iglesia en Jerusalén. Eso es lo que Dios hizo con él. Y te voy a decir esto, un líder fenomenal.
Leemos sobre esto en Hechos 15. No iremos allí, pero leemos sobre su liderazgo, porque en Hechos 15 ves que él está liderando el concilio de Jerusalén. Él es el pastor y ahora hay un concilio, y él es quien está al frente de este concilio. ¿Para qué? Para proclamar que el evangelio ha llegado a los gentiles. Esa fue una de las primeras controversias en la iglesia primitiva, pero Santiago no quería nada de estas controversias. Oh, ¿deberíamos llevar el evangelio a ellos? Él dice sí. Y en este concilio, él no solo da una opinión, da una defensa escrituraria exegética para llevar el evangelio a los gentiles. Ese era Santiago. Lideró la iglesia solo. Veamos eso un momento. Vamos a Gálatas, capítulo 1. Sí, estaremos por todas partes, así que les permitiré a ustedes ponerse al día. Así que él lideró la iglesia solo un momento. Ves este relato en Gálatas, capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Y luego, 3 años después, subí a Jerusalén, donde estaba Santiago, para conocer a Cefas, que es Pedro, porque Pedro también estaba allí, y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles salvo Santiago, hermano del Señor. Entonces Pedro no se quedó. Pedro fue arrestado, y luego salió de su arresto, y luego dejó Jerusalén, porque querían matarlo. Así que Santiago estaba completamente solo para pastorear esta iglesia en Jerusalén. Y no era la iglesia más fácil de pastorear, era la que tenía más controversia sobre si debemos predicar el evangelio a los circuncidados, a los incircuncidados. Así que hicimos que estos creyentes gentiles comenzaran a seguir estas leyes ceremoniales o no, y él no estaba dispuesto a aceptarlo. Pero más tarde levanta hombres. No entraré, pero en Hechos 21, si quieres leer más tarde, en Hechos 21, versos 17 y 18, no está solo. Levantó hombres para liderar la iglesia con él. Entonces, ¿qué hace Santiago? Santiago pone, ¿de dónde va desde aquí? Pone manos y pies para esta defensa en el concilio de Jerusalén. ¿Cómo lo hace? Dirígete a tus piedras en Gálatas, ve al capítulo 2, versículo 7. Pero al contrario, viendo que se me había encomendado el evangelio, esto es Pablo hablando, obviamente, a los incircuncisos, es decir, los gentiles, así como Pedro lo había hecho con los incircuncisos, versículo 9. Y reconociendo la gracia que se me había dado, ¿quién reconoció esto? Aquí están los hombres que lo reconocieron: Santiago, Cefas y Juan, quienes eran considerados pilares. Eso es algo importante. No eran solo hombres de Dios comunes, eran pilares de la iglesia. Él dice que estos hombres eran pilares y nos dieron a mí y a Bernabé la mano de compañerismo para que pudiéramos ir a los gentiles y ellos a los circuncidados. Tienen el consejo. Santiago hace el mejor argumento y luego les dice: vayan con mi bendición, vayan y predique el evangelio. ¿Ves? Ni siquiera Pedro tenía ese tipo de sentido, porque más tarde ves que hubo esta controversia. ¿Recuerdas eso? Que Pablo fue y confrontó a Pedro cara a cara y le dice: estás siendo un hipócrita. Porque cuando vienen los judaizantes y los fariseos y todos estos, te distancias de los creyentes gentiles. Santiago no tenía nada de eso. Él dijo que no, hizo una defensa escritural y tomó el evangelio, enviando a Pablo y Bernabé a predicar el evangelio. Aunque Santiago llegó tarde en cierto sentido al juego, o en una estimación humana, llegó tarde a creer, porque no creyó hasta después de la resurrección de Cristo, se convirtió en una joya en la iglesia primitiva.
precioso. A medida que leemos y estudiamos esta carta, quiero que imagines una cosa para ti mismo. Imagina la experiencia de Santiago al crecer junto a Jesucristo. Creo que imagines para ti mismo que vivía en la misma casa, jugaba en el mismo patio, comía en la misma mesa, todas estas cosas. Mira, si algún hermano menor tenía esos pensamientos en su cabeza, ustedes saben que los hermanos menores admiran a su hermano mayor. Si algún hermano menor tenía esos pensamientos, cuando crezca, quiero ser como él. Tenía que ser Santiago, ¿verdad? Tenía que ser Santiago. Él dice, tuvo la oportunidad, aparte de todos los discípulos, de ver a Jesús crecer y pudo ver esta transición de, esto no es solo mi hermano. Pudo ver, como prediqué el domingo, él estuvo allí en la boda en Caná y pudo ver lo que hizo su hermano. La transición de solo hermano debe haber sido extraordinario. Pero sería Santiago a quien él miraría como su hermano. Literalmente, el mejor hermano mayor que jamás haya existido, ¿verdad? Su hermano mayor un día sería su salvador. Y su hermano lo llamaría al ministerio. La influencia era evidente. Porque leemos en los escritos históricos, podrías leer a Clemente de Alejandría, que fue un padre de la iglesia primitiva. Él dice esto sobre Santiago porque le dan un apodo. Y en la iglesia primitiva lo llamaron Santiago el Jesús, debido a su vida virtuosa excepcional. Él era un ejemplo sin igual. Según Jesús más tarde, lamentablemente, Santiago fue apedreado hasta morir por el Sanedrín. Entre 62 y 64 d.C. fue condenado a muerte. Así que esto dataría a Santiago. En realidad, el libro de Santiago, si quieres saber la fecha, el libro de Santiago sería uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Así que ahora que sabemos un poco sobre Santiago, exploremos el propósito y el tema de este libro. Y has visto que he aludido a eso. Lo que he mencionado anteriormente, podemos deducir que el propósito de este libro es poner la fe en acción. Así que el tema sigue la línea de la literatura de sabiduría. Lo leerías y podrías compararlo con los proverbios. Por sus analogías, porque tiene muchas analogías en este libro. Lo has notado antes. Aquí hay algunos de ellos. Veamos algunos de estos. Número 1. Él equipara la fe con una ola agitada por el viento. Capítulo 1, versículo 6. Pero debe pedir con fe sin dudar, porque el que duda es como la espuma del mar, impulsada y agitada por el viento. Salta al versículo 10. Y el rico debe gloriarse en su humildad, porque como la hierba que florece, pasará. Porque el sol sale con viento abrasador y marchita la hierba, y su flor se cae, y la belleza de su apariencia se destruye. Así que la segunda analogía son las plantas marchitas. El tercero, un espejo introspectivo. Versículo 23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que mira su rostro natural en un espejo y luego olvida un cuerpo muerto. Mira el capítulo 2, versículo 26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otro,
un caballo domado no tiene caballos domados pequeños, ¿verdad? ¿Sabes? Tomas este caballo y le pones el bozal, o solían poner el palo con él, y tendrían el freno aquí, y tiras a la izquierda y a la derecha, tiras hacia atrás, y controlas a este caballo de esta manera, esta bestia que es mucho más fuerte que tú, ¿verdad? Y dice esto en el versículo 3 del capítulo 3. Dice, ahora si ponemos los frenos en la boca del caballo para que nos obedezcan, dirigimos todo su cuerpo, hablando. Del control de la lengua, ¿qué tal el timón del barco? En el versículo 4, mira el barco, aunque son tan grandes y son impulsados por vientos fuertes, aún son dirigidos por un timón muy pequeño, donde quiera que la inclinación del piloto desee. Un incendio forestal. Capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es una pequeña parte del cuerpo y se jacta de grandes cosas. Mira como un gran bosque se enciende con un fuego tan pequeño. ¿Qué tal una bestia domesticada? Versículo 7, mismo capítulo 3. Porque toda especie de bestias y aves, de reptiles y criaturas del mar, es domesticada y ha sido domesticada por la raza humana. Todas estas son cosas que Él está equiparando a tu fe. Son 15. No voy a repasar todas porque vamos a leer el libro y estudiar el libro. Pero hay 15 de ellos en esta carta pequeña. ¿Qué está haciendo Santiago? Santiago está pintando múltiples imágenes de la fe verdadera y genuina, pero señalando un gran retrato de la fe. No es que tu fe sea la suma de todas estas cosas juntas, no es eso. Tu fe son todas estas cosas y luego la producción son todas estas cosas, la obediencia dentro de todas estas cosas. Si tu fe es real, entonces estos mandatos imperativos, escucha, entonces estos mandatos imperativos resonarán contigo y sonará verdadero en el hecho de que tomes acción en ellos. Esta carta insiste en que los cristianos practiquen lo que predican. Así que Santiago da múltiples reprimendas contundentes a los lectores mundanos y desinteresados. Santiago no toma prisioneros. Él casi no hace calificaciones en todos sus imperativos. Él no da ninguna excusa y no da espacio para la ignorancia ética o bíblica. ¿Sabes lo que eso significa? Lees este libro y no puedes tener una excusa y decir, bueno, no sabía. Porque vamos a repasar el libro y ya no puedes reclamar eso. Y si has estado caminando con el Señor durante algún tiempo, no puedes reclamar una falta de comprensión ética y bíblica de las Escrituras, porque la última vez que verifiqué, todos ustedes tienen una Biblia en su regazo, ¿verdad? Y todos ustedes tienen una Biblia en su teléfono. En los últimos capítulos, Santiago da una fuerte condena de lo que hoy llamaríamos parcialidad social en la iglesia. John MacArthur dice que el libro de Santiago es casi como otro libro de Amós en el Nuevo Testamento. John MacArthur también señala que Santiago tuvo una profunda influencia por el Sermón del Monte. Y hay paralelismos con esto. De hecho, lo miré, pensé, wow, ni siquiera sé lo que quiere decir, déjame profundizar en ello. Y lo he visto por mí mismo, que esta epístola es casi como un comentario práctico del Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5 al 7.
Así que él da este comentario práctico. Si quieres buscarlo, te daré algunas referencias. Puedes buscarlo más tarde. En Santiago 1:2, el comentario para Santiago 1:2 sería Mateo 5:10 al 12. El paralelo a Santiago 1:4 sería Mateo 5:48. El de Santiago 1:9 sería 5:3. En Mateo 120 y así sucesivamente. No va en orden. Pero te diré esto, vamos a anotar estas cosas porque a medida que avancemos en el libro, estaré haciendo referencia al Sermón del Monte y a Proverbios y Salmos, porque este libro es muy práctico. No da espacio para, bueno, ya sabes, sé que esto está mal. No. Todos tenemos el Espíritu de Dios y nos ministra y nos dice lo que no debemos hacer y lo que debemos ser. Así que para concluir digo esto, nota que nunca abordé la opinión que algunas personas tienen sobre el libro de Juan Santiago. Y no sé si sabes esto, y no quiero crear una controversia que no existe, pero sí existe, porque incluso hombres respetados como Martín Lutero no estaban de acuerdo con esto. Él lo despreciaba. Incluso algunos hombres más tarde que respetamos dirían, ¿por qué está en la Biblia? Y no era porque Martín Lutero no sabía mucho sobre la Biblia. Sabía mucho, obviamente. La tradujo. Pero volver al principio a veces es un poco difícil cuando se introducen estas cosas por primera vez. Y si se le presenta muy libremente, el hecho de que encontró en las Escrituras la justificación por la fe sola y luego enciende su corazón. Así que ver algo diferente te da una especie de reacción instintiva y dices, no, 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 no. Santiago está enseñando la salvación por obras. No, no lo está. Y eso es lo que algunos intentarían hacer. Tratan de hacerlo parecer como si en Santiago contradijera la justificación por la fe sola. Pero los que hablan sobre estas cosas son principalmente teólogos liberales, cultos, y el mayor defensor de esto es la Iglesia Católica. Distorsionan y pervierten el Evangelio al crear una falsa dicotomía entre la fe y las obras. En cierto sentido, enfrenta a Pablo contra Santiago. Mira, noticia de última hora. La Biblia nunca se ha contradicho y nunca se contradirá. Es infalible, sin error. Dios no habla con doble lengua. ¿Entiendes eso? Él no dice una cosa aquí y dice algo totalmente diferente aquí. Dios no es un mentiroso. Si no entiendes las obras de la fe, no es porque hayas estudiado demasiado. Quizás sea porque entendiste muy poco. O el que adultera la verdad a propósito, esa persona es malvada, buscando pervertir la verdad. ¿Pero por qué? Porque buscan justificarse por sus propias obras, aparte de las obras justas de Cristo. Sabes, hay ese pequeño dicho, lo tengo en mi laptop, que digo, predico obras. Las obras de Jesucristo que salvan. Tus obras no te salvan. Tus obras ni siquiera te mantienen salvo. Santiago dejará eso claro. Así que Pablo, si pudiera hablar por Pablo el apóstol, estaría completamente de acuerdo con Santiago. Así que
Veamos qué dice Pablo para desestimar este argumento. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Comencemos en el versículo 1 y veamos si esto no suena o parece un paralelo a prácticamente todo el libro de Santiago. Esto es lo que dice en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una pregunta retórica. La respuesta siempre es no. Nunca suceda. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado, aún viviremos en él? Eso es Santiago, chicos. ¿Lo escuchan? Versículo 3. Pero ¿no saben que todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él a través del bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, también nosotros podamos andar en novedad de vida, a que estamos llamados. ¿No está Santiago llamándote a lo mismo, a andar en novedad de vida, a no mirar tu vida y decir, bueno, puedo pecar y la gracia abundará? No, él no dijo eso. Versículo 5. Porque si hemos llegado a estar unidos con Él, con Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente también estaremos en la semejanza de su resurrección, vida transformada, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo yo fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado pudiera ser anulado, para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Pablo no tiene problema con Santiago. No hay problema ahí. Y cuando intentan hacer eso, volteen conmigo a Colosenses. Hagamos esto más claro si podemos. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por esta razón también, desde el día en que oímos de ello, el evangelio que él está diciendo, no hemos cesado de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual y entendimiento. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con este conocimiento y esta sabiduría espiritual y entendimiento? Verso 10. Que caminarás de una manera digna del Señor para agradarle en todos los aspectos, dando frutos en toda buena obra y aumentando en el conocimiento de Dios. Eso suena como fe más obras, ¿verdad? La fe. Sin obras, opuesto a esto, está bien. Puedes decir, bueno, estás hablando de Pablo. ¿Qué hay de Juan? ¿Qué hay de Pedro? Veamos. Ve a 1 Juan 1. 1 Juan 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y sin embargo caminamos en la oscuridad mentimos y no practicamos la verdad. Suena como Santiago, versículo 7. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pedro, mira Pedro. Permitir que Pedro nos instruya de la misma manera. Mira Pedro 1, versículo 13. Por lo tanto, prepara tus mentes para la acción. Mantente sobrio en espíritu. Fija tu esperanza en la gracia, en la revelación de Jesucristo. ¿Y qué haces con esta información? Versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos anteriores que tenían en su ignorancia. Pero así como el santo que los llamó, sean santos también en toda su conducta. Santiago, todo el libro se desarrollará de la manera que acabo de leer. Los versículos que leí, vamos a encontrar esto casi en cada segundo versículo.
La fe y las obras son una moneda de dos caras. Viene en el paquete de la justificación, chicos. Somos salvos para buenas obras, ¿verdad? Efesios 2:10, Filipenses 1:6. Pasamos por eso. Somos salvos para buenas obras. No eres salvo por las buenas obras. Déjame mostrarte un par de versículos más. Mira Romanos capítulo 5. Sé que estamos allí, pero déjame volver a Romanos capítulo 5 y compartir estos últimos dos versículos contigo. Romanos 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? ¿No has sido liberado? No es un deleite para ti cuando escuchas estos mandamientos. Al igual que el salmista, yo me deleito en la ley. Un último versículo. Voltea conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versículo 19. En realidad, porque por medio de la ley moría la ley, para que pudiera vivir para Dios. Luego dice la afirmación más profunda de cualquier cristiano, que si tuvieras que describirte, ahora que perteneces a Cristo, así es como te describirías. Versículo 20. He sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive, pero Cristo vive en mí, en la vida que ahora vivo en la carne. Vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. El libro de Santiago nos ayudará a concretar lo que es vivir una vida que se parezca a eso. Que el propósito de tu vida sería que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo reside en los creyentes y nos capacita para vivir este tipo de vida. Así que, a medida que avancemos por el libro de Santiago, vamos a enfrentar los desafíos juntos. Mientras enfrentamos los desafíos en Santiago, anímense a que Dios y su Espíritu Santo trabajarán en sus mentes y corazones y recibirán corrección. Recibirán ánimo y reprensión y todas las cosas que puedan imaginar, pero será provechoso para nosotros. Oremos. Padre, nosotros, entiendan que somos débiles y que con nuestra propia fuerza no podemos vivir esta vida. Pero confesamos, así como Pablo confiesa, que vivir es Cristo y morir es ganancia, que la vida que ahora vivimos vale más que la vida que teníamos, que nuestra vida pasada era basura. Señor, en esta debilidad confesamos que necesitamos tu ayuda. Necesitamos saber qué significa realmente honrarte, con lo que somos y lo que hacemos. Así que pedimos, al comenzar este viaje, que bendigas nuestro tiempo juntos. Enséñanos lo que es amarte más cada día. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.